Cuando una idea se repite una y otra vez en distintos formatos más antiguos, declaraciones militares, tratados internacionales y finalmente la ficción popular, estamos ante simple imaginación colectiva o ante verdades suavizadas y ocultas a plena vista. A veces la ficción no inventa, disfraza. Por ahí hay un cómic, La Tierra Salvaje de Marvel. La Tierra Salvaje está muriendo, Rogue. Rogue en Tierra Salvaje, Soledad. ¿Sabías que Rogue estuvo en la Tierra Salvaje? Dato curioso de Marvel, Tierra Salvaje, la Tierra Salvaje de Marvel, parte 1. Me hubiese gustado reproducir un video, pero la verdad no sé si tenga copy o si vaya a haber problemas, y solo es una pequeña explicación de... En el universo Marvel Comics existe un lugar llamado la Tierra Salvaje. Se describe como una reserva tropical prehistórica oculta en la Antártida, aislada del resto del mundo, donde sobreviven dinosaurios, fauna imposible, restos de civilizaciones antiguas. No es un elemento menor del canon, aparece repetidamente en X-Men, Uncanny. Es visitada por personajes como Magneto, Kazar, Spider-Man, Los Vengadores. Se presenta como una región protegida, inaccesible y deliberadamente oculta. Oficialmente es solo entretenimiento, pero el paralelismo es difícil de ignorar. La Antártida, hielo por fuera, misterio por dentro. En la realidad, la Antártida es descrita como un continente muerto, hielo eterno, temperaturas imposibles y vida mínima, y sin embargo, cuando vemos mapas antiguos parecen mostrar a una Antártida sin hielo. Exploradores como Richard Byrd hablando de tierras vastas más allá del Polo Sur. Está protegida por tratados internacionales únicos. La exploración civil está severamente limitada y curiosamente la ficción moderna insiste en imaginarla como algo más. ¿Por qué siempre la Antártida? La pregunta es clave. La pregunta no es si Marvel dice la verdad. La pregunta sería ¿por qué tantas narrativas eligen exactamente el mismo lugar? No en el Amazonas, no en el Sahara, no las profundidades del Pacífico, siempre es la Antártida. Un continente prácticamente inaccesible, sin población nativa, fuera del escrutinio público, imposible de verificar para la mayoría de la humanidad. El escenario perfecto para esconder cualquier cosa. A lo largo de la historia, ideas prohibidas o incómodas han sobrevivido camufladas en mitos, novelas y cómics. La ficción permite decir lo indecible sin consecuencias. Si alguien afirma que existe una tierra oculta en la Antártida, es ridiculizado. Si lo mismo aparece en un cómic, se consume como entretenimiento. La información pasa inadvertida y el lector decide esto es algo friki o curioso. Llegados a este punto, la duda es legítima. ¿Esta verdad está oculta entre la ficción? ¿O simplemente somos demasiado frikis mirando fijamente a la madriguera del conejo? La Antártida suele presentarse como un tema cerrado. Un continente descubierto oficialmente en 1820, cubierto por una gruesa capa de hielo, que según tendría millones de años de antigüedad según la ciencia moderna. Un territorio extremo, inhóspito y en apariencia irrelevante más allá de la investigación científica. Pero hay documentos que desafían esa narrativa. Uno de los casos más desconcertantes es el mapa de Piri Reis, 1513. Para explicar esta anomalía, científicos contemporáneos han afirmado que mediante tecnologías del siglo XX, como el escaneo por radar a través de hielo, se pudo mapear el relieve real del continente y que sorprendentemente coincide con los detalles de algunos mapas del pasado. A ver, creo que yo tengo una imagen así libre de hielo. Esta podría ser una.
¿Cómo pudieron estos cartógrafos del siglo XVI representar con precisión una geografía que oficialmente no podía conocerse ni verse? Existen mapas antiguos que parecen reflejar un conocimiento avanzado de regiones polares antes de su descubrimiento moderno. En conjunto, esas evidencias no pueden ser solo una teoría definitiva, una sola, pero sí sugieren que el conocimiento geográfico del pasado pudo haber sido mucho más amplio y antiguo de lo que se admite, y que la historia de la Antártida, lejos de estar cerrada, sigue siendo un capítulo lleno de preguntas sin respuesta. Una masa de tierra en gran parte inexplorada siempre abre la puerta a múltiples posibilidades. No resulta extraño que surjan teorías que sitúan lugares míticos como Asgard, la Hiperbórea, más allá del continente antártico, apoyándose incluso en supuestos mapas alemanes de la era nazi que representarían regiones del otro lado del Polo Sur. Otras interpretaciones más conservadoras sostienen que estas referencias no aluden a nada extraordinario, sino simplemente a la propia Antártida, ya de por sí un lugar profundamente extraño. Uno de los grandes errores de la humanidad es forzar las palabras y representaciones del pasado dentro del marco conceptual moderno. Así, declaraciones antiguas o mapas históricos se reinterpretan para que encajen con el conocimiento actual, y cuando lo hacen se atribuyen a fantasía. Cuando no lo hacen, se atribuyen a la fantasía, simbolismo o exceso de imaginación. Como el caso de Piranesi y sus grabados, frecuentemente catalogado como surrealista, ilustrando una tendencia a descartar lo incómodo antes que replantear nuestros supuestos. El autor reconoce esta actitud proporciona estabilidad, ya que cuestionarla podría alterar profundamente nuestra visión del mundo. Al mismo tiempo se marcan límites claros, se descartan teorías como la Tierra hueca o la Tierra plana, considerándolas como probables. Sin embargo, esto no implica aceptar sin más la versión oficial de todo. Existen fenómenos difíciles de explicar que despiertan legítima curiosidad, como ciertos cortes en glaciales con ángulos perfectamente rectos. Hay antiguas leyendas y teorías como el muro de Gog y Magog, aunque reconociendo que la ubicación geográfica no encaja. Más que afirmar una explicación concreta, el autor, da una sensación persistente. Hay elementos en la Antártida que no terminan de cuadrar, sin abrazar una teoría definitiva, dejando abierta la posibilidad de que existan interpretaciones aún no consideradas, recordando que lo verdaderamente peligroso no es explorar ideas extrañas, sino asumir que ya sabemos todo. Ideas de una Asgard, una Hiperbórea más allá del continente polar, suelen apoyarse en documentos controvertidos entre los supuestos mapas alemanes de la era nazi. Es que yo tengo aquí algunos mapas. Creo que aluden a esos mapas. Liberia. ¿Qué dice ahí? Shambhala Stadt der Götter. Todo está en alemán. Valkyrischer Oceano Valkyria. Weimar. Weimei. Suena muy similar. Asgard. Cartarcia. Mar Cartar. Suena curioso el nombre. Amadak Archipiélago. No sé si este mapa venía con aquellos. What's this map? World Map. Templo budista, dice algo así. A ver, déjenme traduzco eso. Que no es como que hable inglés. Algo dice de budismo. Por cierto, ¿recuerdan la biblioteca que era la otra Alejandría durante la invasión? La guerra del opio, británicos contra
Dinastía Qin Tártara. Si esa biblioteca era una Alejandría, ¿cuántos mapas no contendría? Y siendo ellos parte de Tartaria, hubiera sido interesante conocer todos esos mapas grabados que tuviesen por ahí alojado. Se hizo este mapa mundi hace 10 siglos. Era lo que decía la pregunta de arriba. Casi más extraño que el manuscrito encontrado en un cilindro de cobre es la copia de un mapa que llegó a Honolulu por mar desde un templo budista en las montañas del centro de Japón. Es un mapa del mundo hecho hace 1000 años. Ah, caray. El doctor Kobayashi, el conocido médico y cirujano japonés de Honolulu, ha recibido una copia del mapa que él cree que fue hecho por sacerdotes chinos hace 10 siglos. Mira, eran chinos los autores. Precisamente hablábamos de la dinastía Qin Tártara y su biblioteca destruida por los británicos, saqueada más bien. Pero se ve demasiado perfecto el contorno del continente americano, ¿no? Cosa muy diferente a los mapas del siglo XVI que todavía ponían California como una isla y cosas así. No está ni la Hiperbórea. No sabría qué decir. Mapa de 1000 años. Hay varios artículos por ahí mencionando este mapa. No, entonces este mapa no era el mapa de los nazis. Asgard o Hiperbórea más allá del continente polar. Supuestos mapas alemanes de la era nazi que representarían regiones ubicadas al otro lado del Polo Sur. Investigadores alternativos dicen estos mapas no serían simples ejercicios de propaganda o fantasía, sino fragmentos de un conocimiento geográfico incompleto heredado de fuentes anteriores bajo intereses políticos y estratégicos del siglo XX. Frente a estas lecturas, las interpretaciones más conservadoras sostienen que tales referencias no apuntan a continentes ocultos ni a tierras míticas, sino simplemente a la propia Antártida, un territorio que ya de por sí resulta profundamente extraño, sin inaccesibilidad, su régimen legal único, la escasez de exploración directa y las anomalías históricas asociadas a su cartografía explican por qué se ha convertido en un lienzo perfecto. Graham Hancock, ¿quién es este hombre? Apertura de los libros de Graham Hancock. Los mapas nazis de la Antártida. Nueva Suevos. Se supone que aquí estaba Océano Atlántico, Océano Pacífico, Sudamérica, y Alemania llegó desde aquí. La Atlántida podría encontrarse bajo los hielos antárticos, Esa no me la sabía. Atlantis. Dicha teoría se basa en un mapa compilado en 1513 por la inteligencia militar que muestra la costa antártica cientos de años antes de su descubrimiento por marineros europeos. El líder de la Alemania nazi, el señor del bigotín, Adolf, conocía la existencia de las ruinas de la antigua ciudad y las usó para crear un búnker llamado Base 22 o Nuevo Berlín. Los nazis encontraron allí, siguiendo esta tesis, tecnología extraterrestre que con el paso del tiempo estaba llamada a convertirse en un arma poderosa que les ayudaría a subyugar a toda la raza humana. Han quedado en estado de shock por un video que muestra supuestamente las ruinas de la Atlántida en la Antártida. La base antártica de Hitler. Estados Unidos del Sur. El disparatado plan secreto de los nazis para anexar la Patagonia y la Antártida. No me sabía eso. Dentro de Lebensraum figuraban tierras alejadas de Berlín, las minas de carbón de Polonia, pozos petroleros del Cáucaso
en el Cáucaso. Eso ya es la Tartaria independiente, ¿no? Los campos fértiles de Ucrania. Pero cuando los nazis llegaron al poder, sumaron 2 nuevos territorios a ese necesario espacio vital: la Antártida y la Patagonia. Es para quien recién se topa con la historia una especie de locura surrealista, pero en la década de los 30 la noticia fue comidilla de los diarios que se imprimían. De a miles generó gran revuelo. Según el presunto plan nazi, tanto la Antártida como la Patagonia carecían de población y podían ser fácilmente conquistadas por considerarlas re nullius o costa de nadie. La Patagonia incluso podría ser anexada al Tercer Reich hitlerista. Lebensraum, colonia, si seguía con un minucioso plan para invadir el sur argentino y provocar una revolución separatista. La secesión provocada por los alemanes con la ayuda de Italia y Japón contaría además con el apoyo de unos 200.000 germanoparlantes locales, según sostenía el Dossier secreto firmado en 1937 en Buenos Aires por Alfred Müller, jefe del partido nazi de la Argentina. Mapa alemán de la nueva conquista antártica, Neuschwanstein, Nueva Suabia. Mapa nazi de lo que se encuentra más allá, porque este mapa es de los nazis. Yo me lo he topado varias veces, creí que era más reciente. Mapa nazi de lo que se encuentra más allá de la Tierra conocida. Veo que maneja el mismo modelo de Vice of Cosmos, ya que América quedaría de aquel lado de África, lado contrario. Resuelven el misterio de la base secreta nazi de la Antártida, un geógrafo británico, Richard, que muchos asocian con Hitler. Respuesta al enigma de la pirámide que muchos asocian con Hitler. El final de la Segunda Guerra Mundial fue también el inicio de los misterios de las leyendas. Una base militar secreta en la Antártida con forma de pirámide. Se ve bien clarito, ¿eh? El especialista británico Richard Beller afirmó este lunes al Daily Star que lo que aparece en la grabación no es más que una cuenca lacustre en las montañas. Explicó el origen de la extraña tonalidad: el hielo y la nieve se han derretido. Aunque esa base no es real, los nazis sí llegaron a las tierras heladas del sur de Groenlandia. Allí habían sido destinados de forma secreta un grupo de científicos de élite para enviar periódicamente a Hitler informes meteorológicos. ¿Quién es Graham Hancock? Órale, es este hombre. La apertura de uno de los libros de Graham Hancock introduce un elemento que añade peso al debate sobre los mapas antiguos y la Antártida. Hancock retrata que solicitó formalmente a la División de Cartografía de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que examinara y verificara la información contenida en los mapas atribuidos a Piri Reis. La respuesta oficial fue sorprendente. Ciertas características representadas en esos mapas coincidían con datos obtenidos mucho más tarde mediante tecnología moderna. Según esta verificación, los contornos y detalles cartográficos del mapa de Piri Reis correspondían con los resultados del mapa de radar de 1989 elaborado para revelar la topografía de la Tierra situado bajo la capa de hielo antártido, es decir, el mapa del siglo XVI parecía reflejar con notable precisión un relieve que solo pudo confirmarse científicamente varios siglos después, cuando la tecnología permitió ver a través del hielo. Según Hancock, ya estaban representados en este mapa. Esto implicaría que la fuente original de esta cartografía describía una Antártida en condiciones radicalmente distintas a las actuales. La investigación de Graham Hancock contra el mapa de Piri Reis. Es un video de YouTube. Creo que Graham tiene razón en un par de cosas. Hubo una civilización avanzada durante la edad de hielo. Es bueno el punto que no fue de que de repente descubrimos cómo extraer piedra y hacer grandes tallas, alineaciones.
El mito del diluvio está relacionado con el evento de Tunguska en Norteamérica, cuando manejé por tierras erosionadas con mi pareja y mi mamá hace años, leídos todos los letreros, información, pero incluso antes. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.